Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez tengo para ustedes un relato de suspenso y pánico impactante sobre una pareja que va de viaje a un bosque sin imaginar que sería la peor pesadilla de su vida. No sin antes pedirles que me apoyen y se suscriban, me regalen un like, compartan y comenten, activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Los invito a ponerse cómodos para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Mi nombre es Roberto. Lo que les contaré a continuación cambió mi vida por completo. El rugido del motor de nuestro auto resonaba por el sinuoso camino de terracería que conducía al Parque Nacional Nevado de Toluca. Después de semanas de estrés en la oficina, Carla y yo habíamos decidido que un fin de semana lejos de la ciudad sería perfecto para recargar energías. Habíamos reservado una cabaña rústica pero acogedora, situada cerca de un arroyo cristalino que atravesaba el bosque. El lugar prometía ser un paraíso de tranquilidad, alejado del bullicio y rodeado de naturaleza. Al llegar, la vista era impresionante. Los majestuosos pinos, cubiertos por una ligera bruma, parecían susurrar secretos al viento. La cabaña, ubicada en un claro, se alzaba robusta y prometedora. Estaba construida con madera oscura y tenía una chimenea que asomaba por el techo, prometiendo calor y comodidad para las frías noches del bosque. Justo frente a la cabaña, un sendero descendía hacia el arroyo, donde el sonido del agua fluyendo era música para los oídos. Bajamos nuestras cosas del auto, mochilas, una hielera con provisiones y una pequeña linterna que pensé que apenas usaríamos. Carla se detuvo a inhalar profundamente el aire fresco. Esto es perfecto, Roberto, no puedo creer que hayamos tardado tanto en venir a un lugar así. Te lo dije, amor, este será el mejor fin de semana, respondí, tomando su mano. Antes de entrar a la cabaña, notamos que alguien se acercaba por el sendero. Era un hombre robusto, de unos 40 años, con barba descuidada y ropa desgastada. Llevaba una mochila vieja colgada al hombro y una sonrisa que intentaba ser amistosa pero que tenía algo perturbador. Bienvenidos, jóvenes. Me llamo Héctor. Trabajo aquí, ayudando a los turistas a orientarse y a mantener las cabañas en buen estado. ¿Necesitan algo?, dijo con una voz grave pero amable. Carla y yo intercambiamos una mirada rápida antes de responder. Gracias, Héctor. Estamos bien por ahora, solo queremos relajarnos, respondí cortésmente. Claro, pero si necesitan algo, no duden en buscarme, estaré cerca. Nos observó con detenimiento por unos segundos antes de dar media vuelta y desaparecer entre los árboles. Aunque su tono había sido amigable, había algo en su mirada que me inquietó, una intensidad que me hizo sentir incómodo. Esa tarde exploramos los alrededores. Caminamos por el sendero junto al arroyo, encontramos pequeñas huellas de animales y escuchamos el aullido distante de lobos, algo que, aunque emocionante, nos recordó que estábamos en un entorno salvaje. Al caer la noche, el frío se apoderó del lugar y encendimos la chimenea. La cabaña era acogedora, pero el aislamiento se hacía evidente. Las sombras proyectadas por las llamas danzaban en las paredes, creando formas inquietantes. Estábamos preparando la cena cuando alguien llamó a la puerta. Era Héctor nuevamente. Llevaba un par de troncos de madera. Pensé que podría necesitar más leña. Las noches aquí son frías, ¿saben?, dijo colocando los troncos junto a la chimenea sin esperar respuesta. Su presencia tan repentina nos tomó por sorpresa. Carla agradeció con una sonrisa forzada mientras yo me mantenía vigilante. Héctor se quedó un momento más de lo necesario, con su mirada fija en Carla. Finalmente, se despidió con un, si necesitan algo más, solo llamen. Cuando se fue, cerré la puerta con fuerza. ¿No te parece un poco raro?, le pregunté a Carla. Un poco, pero tal vez solo intenta ser amable, respondió ella, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Esa noche, mientras intentábamos dormir, no pude evitar pensar en Héctor. Había algo en el que no encajaba, pero decidí no darle demasiada importancia. Al fin y al cabo, estábamos en un lugar apartado, y tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Sin embargo, mientras el viento silbaba entre los árboles, tuve la sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad. El amanecer en el bosque era algo que pocas veces había experimentado. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las copas de los pinos, iluminando la niebla que aún se aferraba al suelo.
Carla y yo desayunamos frente a la cabaña mientras el aire fresco nos envolvía. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la incomodidad de la noche anterior. Algo en la forma en que Héctor había mirado a Carla me resultaba perturbado. Decidimos emprender una caminata hacia un mirador que, según un mapa que encontramos en la cabaña, ofrecía una vista espectacular de la región. El sendero estaba bien marcado, aunque por momentos se estrechaba y serpenteaba entre árboles y rocas. Carla, siempre aventurera, iba un poco más adelante, deteniéndose ocasionalmente para tomar fotografías. Mientras caminábamos, escuché un crujido detrás de nosotros. Me detuve en seco, y me giré rápidamente, pero no vi nada. Los sonidos del bosque parecían más intensos, como si los árboles mismos estuvieran atentos a cada paso que dábamos. ¿Qué pasa?, preguntó Carla al notar que me quedé atrás. Nada, creí escuchar algo, respondí tratando de restarle importancia. A mitad del camino, llegamos a un claro donde encontramos algo inesperado, una pequeña cabaña en ruinas, cubierta de musgo y con ventanas rotas. Parecía abandonada desde hacía años. Carla, curiosa, quiso acercarse, pero algo en mi instinto me decía que era mejor no hacerlo. Mejor sigamos, no sabemos qué pueda haber ahí, le dije con firmeza. Ay, no seas paranoico. Es solo una cabaña vieja. Antes de que pudiera detenerla, Carla ya estaba explorando el lugar. Entró por lo que quedaba de la puerta y desapareció por unos segundos. Mi corazón latía con fuerza mientras la esperaba afuera. Finalmente, salió con algo en la mano, un pequeño colgante oxidado con una figura que parecía un lobo. Mira esto, estaba en el suelo. Está interesante, ¿no?, dijo, cuando me lo mostraba. No lo toques mucho. ¿Quién sabe de quién era eso?, respondí con tono serio. Ella se limitó a sonreír y guardó el colgante en su bolsillo. Decidimos continuar hacia el mirador, aunque la inquietud en mi pecho no disminuía. Llegamos después de una hora de caminata, y la vista era impresionante. Desde allí, podíamos ver el valle rodeado de montañas, con el río serpenteando entre los árboles. Nos quedamos un buen rato disfrutando del paisaje y tomando fotos. Cuando regresamos a la cabaña, notamos algo extraño: la puerta estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado con llave antes de salir. Miré a Carla, quien parecía tan confundida como yo. Entramos con cautela, y aunque no faltaba nada, las cosas no estaban exactamente como las habíamos dejado. La mochila de Carla estaba abierta, y las sillas del comedor habían sido movidas. ¿Crees que fue Héctor?, preguntó Carla en voz baja. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo e incertidumbre. No lo sé, pero no me gusta esto. Vamos a hablar con la administración del parque. Cerramos la cabaña nuevamente y fuimos a buscar la oficina principal, que estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Al llegar, nos recibió una mujer mayor llamada Rosa, quien parecía encargarse del lugar. Le expliqué lo sucedido, incluyendo la actitud de Héctor. Héctor trabaja aquí desde hace años. Es un buen hombre, pero ha tenido algunos episodios. Bueno, tal vez solo quiso asegurarse de que todo estuviera en orden, dijo Rosa, tratando de tranquilizarnos. Su explicación no me convenció del todo. Algo en su tono parecía evasivo, como si no quisiera entrar en detalles sobre esos episodios. A pesar de ello, Rosa prometió hablar con Héctor y asegurarse de que no se acercara más a nuestra cabaña. Esa noche, después de cenar, tratamos de relajarnos junto al fuego. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un ruido proveniente del exterior nos puso en alerta. Era como si algo o alguien estuviera merodeando cerca. Me acerqué a la ventana con cautela, pero todo lo que vi fueron sombras y ramas agitadas por el viento. Debe ser un animal, tal vez un lobo, dije tratando de convencerme a mí mismo. Carla estaba visiblemente tensa. Apagamos las luces y nos acostamos temprano, pero ninguno de los dos pudo dormir bien. En algún momento de la noche, escuché pasos afuera, seguidos de un golpe en la pared de la cabaña. Me levanté de un salto y tomé la linterna, iluminando la oscuridad desde la ventana. No había nadie. Roberto, esto ya no es normal. Vámonos mañana mismo, dijo Carla, con un tono que mezclaba miedo y desesperación. Si mañana salimos de aquí. Pero esa decisión llegaría demasiado tarde.
Mientras el viento aullaba y las sombras se alargaban, sentí que nos habíamos convertido en el centro de algo oscuro que no podíamos controlar. Algo o alguien no quería que nos fuéramos. La mañana siguiente amaneció fría, con una neblina espesa que parecía envolver todo a su alrededor. Carla y yo empacamos nuestras cosas en silencio, ansiosos por irnos del lugar. Aunque el bosque seguía siendo hermoso, la sensación de que algo nos acechaba era imposible de ignorar. Mientras cerraba la mochila, noté que el colgante oxidado que Carla había encontrado en la cabaña abandonada seguía sobre la mesa. ¿No lo guardaste?, le pregunté señalándolo. Pensé que lo había puesto en mi mochila, dijo confundida. Lo dejó ahí, y seguimos preparando todo para salir. La idea de dejar algo tan extraño atrás no me molestaba en lo absoluto. Al salir de la cabaña, noté que alguien estaba cerca. Era Héctor, parado junto a un árbol a unos metros de nosotros, mirándonos fijamente. ¿Ya se van?, preguntó con una voz más seria que la del día anterior. Sí, hemos tenido suficientes aventuras por ahora, respondí tratando de sonar despreocupado mientras metía las mochilas al auto. Es una lástima, este lugar tiene mucho que ofrecer, sobre todo para personas tan especiales como tú, Carla, agregó, dirigiéndose directamente a ella. Su comentario me heló. Carla no respondió, pero se acercó a mí instintivamente. Lo miré fijamente y me armé de valor. Gracias por la hospitalidad, Héctor, pero tenemos que irnos. Él dio un paso hacia nosotros, con una sonrisa que me puso los nervios de punta. Cuídense en el camino. Este bosque puede ser peligroso si no saben por dónde ir. Cerré la puerta del auto con un golpe, y nos subimos rápidamente. Héctor se quedó inmóvil mientras arrancábamos, y su figura se perdía entre la neblina. Carla no dijo nada, pero su respiración era pesada, como si hubiera estado conteniéndola todo el tiempo. Cuando comenzamos a descender por el camino de terracería, noté algo extraño, una enorme rama bloqueaba el camino que no estaba ahí cuando llegamos. Bajé del auto para moverla, pero al acercarme, vi marcas frescas de un hacha en la madera. La habían cortado a propósito. ¿Qué pasa?, preguntó Carla desde el auto. Nada, solo una rama, contesté empujándola con todas mis fuerzas hasta que logré despejar el camino. Regresé al auto con el corazón acelerado. Mientras avanzábamos, tenía la sensación de que algo o alguien nos seguía. El bosque parecía más oscuro de lo que recordaba, y los sonidos naturales estaban ausentes, como si todo estuviera en silencio, esperando. Después de unos kilómetros, Carla gritó. Roberto, frena. Un lobo estaba parado en medio del camino, mirándonos fijamente. Era enorme, con ojos amarillos que brillaban como brasas en la penumbra. Frené de golpe, y el auto se tambaleó. El lobo no se movió, simplemente nos observó con una calma que resultaba aterradora. ¿Qué hacemos?, susurró Carla, aunque el animal no podía escucharnos. Esperar. No quiero asustarlo, respondí con las manos temblorosas en el volante. Después de lo que parecieron minutos eternos, el lobo se giró lentamente y desapareció entre los árboles. Reanudé la marcha, pero a partir de ese momento, los sonidos del bosque volvieron, aunque más inquietantes, los crujidos de ramas, aullidos lejanos y algo que parecía ser el murmullo del viento pero que sonaba humano. Llegamos a una bifurcación, y mi estómago se hundió. No recordaba ese desvío en el camino. ¿Tomamos la derecha?, preguntó Carla, visiblemente nerviosa. No estoy seguro, creo que deberíamos volver al claro y buscar otro camino. Retrocedí para regresar al punto anterior, pero el auto comenzó a fallar. El motor tosió y luego murió, dejando solo el inquietante silencio del bosque. Intenté encenderlo de nuevo sin éxito. Esto no puede estar pasando, murmuré golpeando el volante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carla, con la voz quebrada. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos pesados detrás del auto. Ambos volteamos al mismo tiempo, y allí estaba Héctor, parado junto al maletero, con una sonrisa escalofriante en el rostro. ¿Problemas? Les dije que este bosque puede ser traicionero, dijo mientras sus dedos tamborileaban en el vidrio trasero. ¿Qué demonios haces aquí?, le grité y bajé del auto y enfrentándolo. Solo vine a ayudar. No quiero que les pase algo, respondió con una voz calmada pero cargada de una extraña amenaza implícita. Su mirada estaba fija en Carla, quien no se atrevía a salir del auto.
Sentí la ira y el miedo revolviéndose en mi pecho. Gracias, Héctor, pero no necesitamos tu ayuda. Vuelve a donde estabas y déjanos en paz. Él dio un paso hacia mí, dejando al descubierto el mango de una navaja que sobresalía de su cinturón. Y mi corazón se aceleró. Roberto, ¿por qué no eres un poco más amable? No quiero causar problemas. Carla abrió la puerta del auto y me llamó con urgencia. Roberto, entra. Sin apartar la mirada de Héctor, retrocedí lentamente hasta estar junto a Carla. Cerré la puerta con fuerza mientras él permanecía de pie inmóvil, observándonos. Esto no ha terminado, dijo antes de desaparecer entre los árboles, como si el bosque lo tragara. Carla comenzó a llorar en silencio, y mi mente estaba en blanco. Estábamos atrapados, con Héctor acechándonos y la certeza de que la noche que venía no sería fácil de sobrevivir. El día comenzó a desvanecerse en un cielo gris que prometía tormenta. Carla y yo permanecimos dentro del auto, inmóviles, mientras el bosque parecía cobrar vida con cada crujido de ramas y susurro del viento. Héctor había desaparecido, pero su presencia se sentía como una sombra invisible acechándonos. Intenté encender el auto nuevamente, pero el motor solo respondió con un chasquido seco. No podemos quedarnos aquí toda la noche, murmuró Carla, abrazándose a sí misma. Lo sé, amor, pero no podemos caminar de vuelta. Héctor podría estar esperando. Y los lobos también, me detuve al recordar aquellos ojos amarillos que nos habían mirado antes. ¿Y qué hacemos? ¿Esperar a que regrese? Su voz era un susurro lleno de desesperación. Abrí la guantera y encontré una pequeña linterna, la única herramienta que teníamos para enfrentarnos a la oscuridad. Revisé la mochila, y solo había una botella de agua, un paquete de galletas y un mapa turístico del parque. Intentaremos llegar a pie al claro. Según el mapa, hay un centro de visitantes a unos 5 kilómetros, le dije, tratando de sonar seguro. Carla asintió, aunque sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Salimos del auto con cautela, y el frío del bosque nocturno nos envolvió de inmediato. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de nosotros, y cada paso parecía resonar demasiado fuerte en el silencio. El bosque que durante el día había sido un lugar encantador, ahora parecía un laberinto siniestro. Las ramas se alzaban como garras, y las sombras se movían con cada ráfaga de viento. Mientras avanzábamos, el crujir de hojas secas detrás de nosotros se hizo cada vez más evidente. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carla, deteniéndose en seco. Sí. Sigue caminando, no mires atrás, le dije, aunque mis piernas temblaban. Aceleramos el paso, pero el sonido también lo hizo. Era claro que no estábamos solos. De repente, un aullido cortó el aire, tan cerca que Carla me tomó del brazo con fuerza. Giré la linterna hacia el sonido, y allí estaban, 2 lobos, apenas visibles entre los árboles, observándonos en silencio. No te detengas, camina lento, le susurré, tratando de mantener la calma. Dimos unos pasos más, pero los lobos nos seguían, sus ojos brillaban como faroles en la penumbra. El corazón me latía con tanta fuerza que creía que los animales podían escucharlo. Fue entonces cuando un tercer lobo apareció frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. No te muevas, le ordené a Carla, colocando un brazo frente a ella. El lobo avanzó un paso, mostrando sus colmillos. Era enorme, mucho más grande de lo que debería ser. Parecía estar evaluándonos, decidiendo si éramos una amenaza o una presa fácil. De pronto, un ruido más fuerte rompió la tensión. Ramas crujieron detrás de nosotros, y giré la linterna rápidamente. Héctor estaba allí, con una escopeta al hombro y una sonrisa maliciosa en el rostro. Parece que se metieron en problemas, dijo con una calma que me enfureció. Déjanos en paz. Grité, y me puse frente a Carla. Ay, Roberto. Yo solo quiero ayudar. Pero si tú sigues siendo un obstáculo, las cosas podrían ponerse complicadas. Los lobos retrocedieron lentamente, como si reconocieran a Héctor como algo más peligroso que ellos mismos. Su figura, iluminada por la linterna, parecía grotesca en la penumbra. No quiero problemas, Héctor. Solo queremos salir de aquí, intenté razonar, aunque sabía que era inútil. ¿Carla realmente está segura de que él puede protegerte? Este bosque no es para débiles. Yo puedo ayudarte, puedo mantenerte a salvo.
Carla permaneció en silencio, aferrándose a mi brazo. Héctor dio un paso hacia nosotros, y levanté la linterna como si fuera un arma. «No te acerques más», grité sabiendo que era una amenaza vacía. Él se detuvo y soltó una carcajada fría. «Esto no ha hecho más que empezar, amigos». Sin decir más, desapareció nuevamente entre los árboles. El eco de sus pasos se mezcló con el sonido distante de los lobos, dejándonos en un silencio sepulcral. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carla, con lágrimas en los ojos. «Seguimos. No podemos rendirnos», le respondí aunque mi confianza estaba hecha pedazos. Continuamos caminando, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. De vez en cuando, giraba la linterna hacia atrás, esperando ver a Héctor o a los lobos. Pero lo único que encontraba era el vacío del bosque. Cuando finalmente divisamos el claro, mi corazón dio un vuelco. Estábamos más cerca del centro de visitantes, pero algo no estaba bien. Había una figura de pie junto a un árbol, inmóvil, observándonos. No era Héctor ni ningún animal. La silueta era algo diferente, algo que no podía comprender. Carla lo vio también y se detuvo en seco, temblando de pies a cabeza. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz quebrada. No respondí, solo apagué la linterna y la oscuridad nos envolvió por completo. La oscuridad nos envolvió como un manto opresivo, y con ella llegó un silencio inquietante. El bosque parecía contener la respiración, como si incluso la naturaleza temiera lo que estaba allí con nosotros. Carla estaba pegada a mi brazo, temblando de miedo. Yo apenas podía moverme ya que el peso de lo desconocido era como una losa en mi pecho. «¿Qué hacemos?», susurró Carla, con su voz casi inaudible. «No te muevas, y no hagas ruido», le respondí, con mi garganta seca y mi corazón latiendo con fuerza. Aquella figura seguía allí, inmóvil, como una sombra en medio de la noche. Traté de enfocar mis sentidos, escuchando cualquier sonido que revelara su naturaleza, pero no había nada más que el murmullo del viento. De repente, un crujido de ramas rompió el silencio. No provenía de aquella figura, sino de nuestra izquierda. Volví a encender la linterna, dirigiéndola hacia el origen del sonido. El haz de luz recorrió los árboles, revelando sombras danzantes, pero nada más. Cuando volví la luz hacia donde estaba la figura, ya no estaba. «Roberto, vámonos de aquí», dijo Carla con lágrimas en los ojos, tirando de mi brazo. Empezamos a avanzar hacia el claro con pasos apresurados, sin mirar atrás. Cada ruido en el bosque, cada rama rota, sentía como un presagio de algo peor. De vez en cuando, giraba la linterna hacia atrás, pero no veía nada. Cuando finalmente llegamos al claro, algo llamó mi atención. Había un pequeño campamento improvisado cerca de los árboles, con una fogata apagada y lo que parecían mantas tiradas en el suelo. Carla lo vio también, y su expresión cambió de miedo a una mezcla de desconcierto y alarma. «¿Es de Héctor?», preguntó aunque la respuesta parecía evidente. Nos acercamos con cautela, y allí, entre las mantas, vimos algo que me hizo detenerme en seco. Era una mochila, la misma mochila que Carla había dejado en la cabaña antes de que escapáramos. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó ella, con su voz quebrada por el miedo. No tuve tiempo de responder. Desde los árboles, una risa gutural rompió el silencio, una risa que reconocí al instante. Era Héctor. «Qué sorpresa verlos aquí», dijo con su voz, resonando como un eco en la penumbra. Encendí la linterna y la giré hacia la dirección del sonido, pero no había nadie. La risa continuaba, reverberando en el claro. Giré la luz frenéticamente, tratando de localizarlo, pero parecía venir de todas partes. «¿Dónde estás?», «Héctor, muéstrate», grité, incapaz de contener la rabia y el miedo. Un ruido detrás de nosotros me hizo girar de inmediato. Allí estaba Héctor, de pie junto a un árbol, con su escopeta al hombro y una sonrisa perturbadora en el rostro. ¿Por están que tan nerviosos? ¿No les gusta mi hospitalidad?, dijo dando un paso hacia nosotros. «Aléjate de nosotros», grité, levantando la linterna como si pudiera usarla para defendernos. Él se rió nuevamente y señaló algo detrás de nosotros con la cabeza. Giré, y mi corazón casi se detuvo. Los lobos estaban de vuelta, 4 de ellos, observándonos desde el límite del claro.
Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y sus gruñidos bajos resonaban en el aire. ¿Qué quieres, Héctor?, preguntó Carla con valentía, aunque su voz temblaba. A ti, Carla. Siempre he querido a alguien como tú. Él no puede protegerte. No aquí. Este es mi territorio, respondió, con una calma que me puso los pelos de punta. Antes de que pudiera responder, uno de los lobos dio un paso hacia nosotros, mostrando sus colmillos. Héctor levantó la escopeta, no para dispararnos, sino para apuntar hacia los lobos. Estos animales me respetan. ¿Por qué no hacen lo mismo ustedes?, dijo con una sonrisa torcida. La situación era insostenible. Estábamos rodeados. Héctor nos tenía acorralados, y los lobos esperaban cualquier señal para atacar. Teníamos que hacer algo, pero cada segundo que pasaba nos hundía más en la desesperación. De repente, Carla hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, tomó una de las mantas del campamento y la lanzó hacia Héctor, distrayéndolo lo suficiente como para que yo lo empujara. La escopeta cayó al suelo, y él tropezó hacia atrás. «¡Corre, Carla!», grité, tomando su mano y corriendo hacia el bosque. Los lobos comenzaron a ladrar y aullaron como si hubieran recibido una señal. No me atreví a mirar atrás. Solo sabía que teníamos que alejarnos lo más rápido posible. Los gruñidos y los pasos detrás de nosotros eran ensordecedores, y el bosque parecía cerrarse sobre nosotros con cada paso. El claro quedó atrás, pero sabíamos que la cacería apenas había comenzado. Corríamos a toda velocidad, pero el terreno se volvía cada vez más traicionero. Las raíces sobresalían como trampas y las piedras mojadas hacían que cada paso fuera un desafío. Sentía la respiración agitada de Carla detrás de mí, pero el miedo y la adrenalina nos empujaban hacia adelante. De repente, Carla soltó un grito desgarrador. Me giré justo a tiempo para verla tropezar con una raíz gruesa y caer al suelo, rodando por una pequeña pendiente. Su cuerpo golpeó contra un árbol, y el sonido sordo del impacto resonó en la noche. «Carla», grité bajando tras ella con desesperación. La encontré encorvada sobre sí misma, sosteniéndose la pierna izquierda. Su rostro estaba pálido, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mi tobillo, creo que está roto», murmuró con su voz cargada de dolor. Mi corazón se hundió. La noche ya era lo suficientemente peligrosa, y ahora esto nos ponía en una situación aún más precaria. Me agaché para examinar su tobillo, pero la oscuridad dificultaba ver el daño. Solo podía sentir la hinchazón que ya comenzaba a formarse. «No podemos quedarnos aquí. Te ayudaré a caminar», dije con firmeza, intentando mantener la calma. La ayudé a ponerse de pie, pero el dolor la hizo gritar. Se apoyó en mi hombro, pero cada paso era una tortura para ella. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y los gruñidos de los lobos no estaban lejos. Héctor no estaba a la vista, pero sabía que no se había rendido. «No puedo, Roberto, no puedo seguir así», dijo Carla con lágrimas en los ojos. «Claro que puedes. Vamos a salir de aquí juntos», le aseguré, aunque por dentro dudaba de mis propias palabras. Avanzamos lentamente, cada metro ganado parecía una victoria. Pero el bosque no nos daba tregua. Los ruidos a nuestro alrededor se intensificaban, y los aullidos de los lobos resonaban como un coro macabro. Llegamos a un pequeño claro donde un enorme tronco caído ofrecía un refugio temporal. Ayudé a Carla a sentarse mientras trataba de pensar en un plan. Ella jadeaba, y el dolor en su rostro era evidente. «¿Y si me dejas aquí?», preguntó de repente, con la voz quebrada. «Ni lo pienses», respondí con una firmeza que intentaba ocultar mi miedo. El sonido de ramas rompiéndose nos interrumpió. Giré la linterna hacia la dirección del ruido, pero lo que vi me hizo apagarla de inmediato. Entre los árboles, los ojos brillantes de los lobos reflejaban la poca luz de la luna. Estaban más cerca que nunca, moviéndose lentamente hacia nosotros. Tomé una rama gruesa del suelo, mi única arma improvisada, y me coloqué frente a Carla. El tiempo parecía detenerse mientras los lobos nos rodeaban. Sus gruñidos eran bajos, como si estuvieran saboreando el momento. Uno de ellos dio un paso adelante, mostrando los colmillos, y mi mente trabajaba frenéticamente para encontrar una solución. Fue entonces cuando un disparo rompió el aire, y los lobos retrocedieron momentáneamente. La voz de Héctor resonó desde las sombras.
No tan rápido, amigos, ustedes no irán a ninguna parte. El miedo se transformó en ira. Héctor apareció con la escopeta en mano, apuntándonos con una calma perturbadora. Esto no tiene que ser tan difícil, Roberto. Déjame llevarme a Carla, y te dejaré ir, dijo con una sonrisa torcida. Carla me miró con terror, y su mano apretó la mía. Supe en ese momento que no podía negociar con él. Esto terminaría aquí y ahora, de una forma u otra. No voy a permitir que la toques, dije con firmeza, levantando la rama como si fuera una espada. Héctor rió, pero su atención estaba dividida entre nosotros y los lobos, que aún merodeaban, inquietos por su presencia. Vi mi oportunidad. «¡Corre, Carla!», grité empujándola hacia el lado opuesto del claro mientras corría hacia Héctor con la rama. El caos estalló en segundos. Héctor disparó, pero el ruido hizo que los lobos se lanzaran hacia él, confundidos por el estruendo. Aproveché la distracción para empujar la escopeta fuera de sus manos, pero Héctor era más fuerte de lo que esperaba. Caímos al suelo, luchando por el control del arma. Carla, a pesar de su dolor, usó todas sus fuerzas para arrastrarse hacia un lugar seguro. Los lobos estaban divididos, algunos se enfocaron en Héctor, mientras otros seguían rodeándonos. En medio de la lucha, un segundo disparo resonó, pero esta vez no supe quién había apretado el gatillo. El eco del disparo se mezcló con los aullidos y los gritos. La escena se desvaneció en un remolino de caos mientras el bosque se cerraba sobre nosotros como un manto de pesadilla. Cuando abrí los ojos, la oscuridad me envolvía. El olor a tierra húmeda y sangre llenaba el aire. Mi cabeza latía con dolor y un zumbido constante hacía difícil escuchar cualquier otro sonido. A mi alrededor, el bosque había caído en un silencio inquietante, como si estuviera conteniendo el aliento. Me moví con dificultad, buscando a Carla. Mi brazo rozó algo frío y metálico, era la escopeta. Héctor estaba tirado cerca de mí, inmóvil, con su rostro pálido y una mancha oscura expandiéndose en su camisa. No necesitaba acercarme para saber que estaba muerto. A lo lejos, escuché un débil gemido. ¿Carla? Mi voz salió rasposa, era apenas un susurro. Arrastrándome encontré a Carla apoyada contra un árbol, su rostro demacrado y sus ojos llenos de lágrimas. Su pierna estaba aún más hinchada, y tenía la camisa rasgada, pero estaba viva. Una mezcla de alivio y desesperación me recorrió. Roberto, pensé que no lo lograrías, dijo con dificultad, agarrándose a mi mano como si fuera su única conexión con la realidad. Estoy aquí. Vamos a salir de esto, te lo prometo, respondí aunque la promesa sonaba vacía incluso para mí. El cuerpo de Héctor había atraído la atención de los lobos. Se acercaban cautelosamente, olfateando, pero ya no nos veían como el objetivo principal. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el hambre los volviera más valientes. Tenemos que movernos, le dije a Carla, aunque no estaba seguro de cómo. Ella negó con la cabeza. No puedo. No voy a llegar lejos, Roberto. Miré a nuestro alrededor, buscando desesperadamente algo que nos diera una ventaja. A unos metros de distancia, vi una abertura entre las rocas, una especie de cueva que podía servir como refugio temporal. Voy a llevarte ahí. Descansaremos, y luego pensaremos en cómo salir de este maldito bosque, le aseguré con más confianza de la que sentía. Con gran esfuerzo, la cargué. Cada paso era un tormento, mi cuerpo estaba agotado, y Carla se quejaba del dolor. Pero la idea de detenerme no era una opción. Llegamos a la cueva justo cuando los primeros lobos empezaban a acercarse más. Dentro de la cueva, el aire era frío y opresivo, pero al menos estábamos a salvo por ahora. Dejé a Carla cuidadosamente en el suelo y traté de controlar mi respiración. Roberto, no podemos quedarnos aquí para siempre, dijo ella mirándome con sus ojos llenos de miedo. No lo haremos. Pero primero necesito pensar. La linterna comenzó a parpadear, y con cada destello, las sombras parecían moverse de forma amenazante. Escuché el eco de los aullidos en la distancia, pero también otro sonido más inquietante, algo que no podía identificar. ¿Escuchas eso?, preguntó Carla con su voz apenas audible. Asentí, pero no dije nada. Afuera, los lobos parecían haberse dispersado momentáneamente, pero algo más estaba allí acechando. ¿Podría ser otro animal?, pregunté más para mí mismo que para ella. Carla negó con la cabeza.
Es algo más, Roberto. El sonido era como un susurro, un arrastre que se acercaba lentamente. En la penumbra de la cueva, sentí que algo nos observaba, algo que no era ni humano ni animal. Mi piel se erizó, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Apreté la escopeta, mi único recurso, y me coloqué frente a Carla, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. El bosque nos había quitado todo. Nuestra seguridad, nuestra confianza, incluso nuestra cordura. Pero no nos quitaría la vida, no mientras pudiera pelear. El susurro se detuvo, y la cueva quedó en completo silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó Carla, con un hilo de voz. No lo sé, respondí con los ojos clavados en la oscuridad. Pero no dejaré que nos encuentre. El silencio era más aterrador que el ruido. Algo estaba esperando, y nosotros también, estando atrapados entre el miedo y la necesidad de sobrevivir. El bosque, con su belleza y su crueldad, nos había convertido en presas. Pero aún teníamos una última batalla por librar. Y no pensaba rendirme. Las horas pasaron con una lentitud insoportable dentro de la cueva. Afuera, los aullidos de los lobos se habían desvanecido, reemplazados por un silencio cargado de tensión. Carla dormía, aunque su respiración era irregular y cada movimiento parecía arrancarle un gemido de dolor. Mi mente exhausta trataba de calcular el siguiente paso. Sabía que quedarnos allí no era una opción. La cueva era un refugio temporal, pero el bosque seguía siendo un enemigo despiadado. Si los lobos no nos encontraban, el frío o el hambre lo harían. Carla despierta, susurré mientras la sacudía suavemente. Ella abrió los ojos, confundida. ¿Qué pasa? Tenemos que movernos. Si seguimos aquí, no saldremos vivos. Me miró con duda, pero asintió. A pesar de su estado, había una determinación silenciosa en sus ojos. Con la escopeta en mano y la linterna parpadeando débilmente, salimos de la cueva. La oscuridad del bosque era opresiva, pero las estrellas nos daban una mínima orientación. Recordé que el río no estaba muy lejos, si lográbamos llegar, podríamos seguirlo hasta encontrar una salida. Carla apoyaba su peso en mi hombro, y cada paso era una batalla contra el cansancio y el dolor. El sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles, como si el bosque estuviera amplificando nuestra presencia. De repente, un ruido detrás de nosotros hizo que me detuviera en seco. Algo estaba siguiendo nuestros pasos. ¿Es Héctor?, preguntó Carla en un susurro tembloroso. No lo creo, respondí. Sabía que era imposible, pero el instinto me decía que no estábamos solos. El susurro volvió, ese arrastre inquietante que habíamos oído antes en la cueva. Se movía entre los árboles, cambiando de dirección como si quisiera confundirnos. Mi corazón martilleaba en el pecho. «Corre, Carla. No te detengas», le dije, empujándola suavemente hacia adelante. Ella comenzó a avanzar a trompicones, mientras yo me giraba escopeta en mano, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera siguiéndonos. La linterna parpadeó y luego se apagó por completo, dejándome en una oscuridad total. «Muéstrate», grité, mi voz quebrada por el miedo. El susurro cesó, pero un crujido de ramas detrás de mí me hizo girar. Nada. Solo sombras que parecían moverse con vida propia. Volví a correr tras Carla, con mi mente luchando por mantener la calma. El bosque parecía alargarse interminablemente, los árboles formando un laberinto sin salida. Finalmente, escuché el sonido del agua. «Es el río», grité. Carla ya estaba allí, arrodillada junto a la corriente. Sus manos temblaban mientras bebía con desesperación. Me arrodillé a su lado, con alivio momentáneo llenando mis pulmones. Pero entonces, un movimiento en la distancia captó mi atención. Un grupo de sombras se deslizaba entre los árboles, avanzando lentamente hacia nosotros. «No estamos solos», susurré. Tomé a Carla de la mano y comenzamos a seguir el río, con la esperanza de que nos llevara a un lugar seguro. El agua gélida nos salpicaba mientras avanzábamos, y cada sonido detrás de nosotros hacía que mi agarre en la escopeta se volviera más firme. Finalmente, a lo lejos, distinguí una estructura, una cabaña abandonada. Corrimos hacia ella, entrando justo cuando las sombras parecían alcanzarnos. Cerré la puerta con fuerza, atrancándola con un viejo tablón. La cabaña estaba vacía, salvo por algunos muebles rotos y una lámpara de aceite.
Encendí la lámpara y su luz tenue iluminó las paredes cubiertas de moho y marcas extrañas, como tallados en la madera. ¿Estamos a salvo?, preguntó Carla, con su voz apenas audible. No lo sé, respondí mirando hacia las ventanas rotas, donde la oscuridad del bosque nos vigilaba. Entonces, un golpe seco en la puerta nos hizo retroceder. Roberto, murmuró Carla, aferrándose a mi brazo. Otro golpe, más fuerte. La puerta crujió bajo la presión. Si nos quedamos aquí, estamos muertos, dije buscando desesperadamente una salida. La cabaña tenía una pequeña ventana trasera. Era estrecha, pero suficiente para que Carla pudiera pasar. Sal por ahí, Carla, yo te seguiré. No te dejaré aquí, Roberto. Solo hazlo. Le grité con mi voz llena de desesperación. Con dificultad, ayudé a Carla a pasar por la ventana. Escuché un rugido afuera, seguido de un aullido que me heló la sangre. Antes de que pudiera salir, la puerta se abrió de golpe y la luz de la lámpara parpadeó una última vez antes de apagarse. Y me desvanecí en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo del bosque. El sol apenas comenzaba a salir, bañando el entorno en una luz grisácea. Carla no estaba. Grité su nombre, con mi voz resonando entre los árboles, pero no hubo respuesta. Me levanté con dificultad, mirando a mi alrededor. Las huellas en la tierra indicaban que alguien había estado allí, pero no sabía si eran suyas, mías o de alguien más. El río seguía corriendo cerca, y el sonido del agua era lo único que rompía el silencio. Carla, murmuré con mi voz quebrándose. Y entonces vi un pañuelo suyo, enganchado en una rama. Con renovada determinación, comencé a seguir el rastro, y me adentré aún más en el bosque que nos había devorado. No sabía si la encontraría. No sabía si saldría vivo. Pero una cosa era segura, el bosque no había terminado con nosotros. La luz del amanecer comenzaba a colarse entre los árboles, desnudando el bosque de su oscuridad implacable. Mis pies ya no respondían con la misma rapidez, el cansancio me pesaba como una losa, pero la necesidad de encontrar a Carla me mantenía en movimiento, aun cuando cada paso parecía más incierto. El pañuelo que había encontrado colgado en la rama de un árbol se convirtió en mi única pista. Carla no estaba lejos, eso lo sabía. Algo dentro de mí me decía que no debía rendirme, que debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La presión en mi pecho aumentaba a medida que me adentraba más en el bosque. Cada sombra parecía esconder un peligro, y el murmullo de los árboles se sentía como una advertencia. Sabía que Héctor, ese ser que nos había acosado sin piedad, estaba cerca. El mismo miedo que me había paralizado en el pasado ahora me impulsaba hacia adelante, con la esperanza de que podría salvar a Carla. De repente, el sonido del agua corriendo alcanzó mis oídos, y mi corazón dio un vuelco. El río estaba cerca. Sabía que si podía llegar hasta allí, las probabilidades de encontrar una salida serían mayores. Pero en ese momento, una figura emergió de entre los árboles, bloqueando mi camino. Era Héctor. Su rostro, antes familiar, ahora estaba marcado por la obsesión. Sus ojos vacíos de humanidad, brillaban con una furia contenida. Sostenía algo en sus manos, y su postura, tan errática, me hizo temer lo peor. ¿Creías que podrías escapar de mí?, dijo con su voz áspera y llena de desesperación. Mi mente se aceleró. Si había algo que sabía, era que tenía que actuar rápido. No podía dejar que él se acercara a Carla. No podía. Pero mi cuerpo ya no respondía como antes, el agotamiento y el miedo me nublaban la visión. Héctor avanzó lentamente, cada paso que daba resonaba como un eco de lo que había sido nuestra relación, una relación ahora distorsionada por la obsesión y la locura. Su respiración era pesada, pero sus ojos nunca se apartaban de mí. Déjala en paz, logré decir con mi voz quebrada. No entiendes, ¿verdad? Rió, pero su risa era hueca. Ella es mía. Siempre ha sido mía. El terror me recorrió de nuevo. No podía dejar que él se acercara más. Tomé la escopeta con manos temblorosas, apuntando hacia él. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero la determinación en mi mirada era clara. No podía dejar que todo terminara aquí. No después de todo lo que habíamos pasado. Pero antes de que pudiera disparar, un sonido ensordecedor cortó el aire. Eran los aullidos de los lobos.
Un grito que me heló la sangre. Héctor se detuvo, su rostro descompuesto por el miedo. Los lobos emergieron de la maleza, su pelaje negro brillando bajo la luz tenue del amanecer. Se acercaban con rapidez, rodeando a Héctor, que ahora parecía totalmente paralizado por el terror. Yo también estaba paralizado, sin saber si debía huir o intentar salvarlo. El primer lobo saltó hacia él, y el caos estalló en cuestión de segundos. Héctor cayó al suelo, luchando por zafarse de los animales, pero era inútil. Los lobos eran rápidos, y él era solo un hombre, incapaz de defenderse. El sonido de sus gritos me perforaba los oídos, pero no podía moverme. Con el corazón en la garganta, me di la vuelta y corrí sin mirar atrás. La necesidad de encontrar a Carla me cegaba. No podía permitir que ella también cayera en las garras del caos que Héctor había desatado. Finalmente, al borde del río, la vi. Estaba de pie, temblando con los ojos vidriosos por el miedo, pero viva. Mi respiración se calmó un poco al verla, y sentí que mis piernas cedían. Corrí hacia ella, la tomé entre mis brazos y la miré a los ojos. La desesperación y el alivio se mezclaban en mi pecho. Carla, susurré, apenas capaz de articular palabra. Ella se aferró a mí con fuerza, sin decir nada, como si las palabras ya no pudieran expresar todo lo que habíamos vivido. No nos detuvimos. El río era nuestro único camino hacia la salida, y aunque el agua era helada, seguimos adelante. El futuro era incierto, pero lo único que sabía con certeza era que nos teníamos el uno al otro. El sonido de los lobos se desvaneció en la distancia, como un eco lejano, y con ello también se desvaneció la figura de Héctor. Y la obsesión que nos había perseguido hasta ese punto. Sin embargo, no pude evitar sentir una extraña sensación de vacío. ¿Realmente habíamos escapado? ¿O el bosque y sus sombras seguirían acechándonos hasta el final? El sol comenzaba a elevarse, iluminando nuestro camino hacia lo desconocido. Pero yo no tenía miedo. Aunque el futuro fuera incierto, estábamos juntos, y esa era la única certeza que necesitaba. Y mientras el horizonte se desplegaba ante nosotros, solo una cosa resonaba en mi mente: la verdadera libertad quizás solo existía en los momentos de miedo compartido. Y así es como un viaje para disfrutar de la naturaleza y el relajamiento se convirtió en la peor pesadilla de nuestra vida.